Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta tercera sesión. Hoy día, jueves 15 de diciembre, 7 de la noche. Hoy tenemos un tema muy interesante, tenemos un invitado muy interesante que hoy nos va a compartir sobre la mama, todas las lesiones que tenemos en la mama, todo lo que corresponde para nosotros y qué cosas afectan a nuestra mama que no necesariamente es un cáncer, ¿verdad? Entonces, para conocer un poco más de nuestro invitado, ¿no? El día de hoy voy a darle pase al doctor Marcelo Chávez. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor. No sé si ahí podemos ir encendiendo nuestra cámara. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué ¿Qué tal? tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Antes, un poco voy a contarles, quería que lo conocieran antes de comentarles o compartirles un poco el trabajo que realiza el doctor Marcelo. Este es un punto importante. Hoy hemos recibido en el transcurso de estos días diferentes preguntas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la mama, normalmente lo primero que hacemos es pensar o creer que hablar de la mama solo es hablar de un cáncer, ¿no? Y también lo asociamos inmediatamente a la mujer, ¿sí? Pero no, hoy vamos a ir escuchando al doctor y nos va a ir contando las múltiples lesiones que se producen tanto en el hombre como en la mujer, ¿no? Y cuándo podría ser un cáncer, cuándo no, y cómo también trabajar al respecto, cómo afrontarlo, cómo hacerlo. Bien, pero también me gustaría contarles quién nos acompaña hoy día, el doctor Marcelo Chávez. Él es médico cirujano, oncólogo, mastólogo, actualmente trabaja, miembro de la Sociedad de Cancerología del Perú, ¿no? Actualmente trabaja en el Hospital Almenara, ¿no? Miembro certificado de la capacitación y especialidad en mamas, piel y tumores, ¿no? Ha hecho también una especialización en cirugía oncológica. Es miembro también asociado de la Sociedad Peruana de Mastología, ¿ok? Dentro de sus investigaciones, de sus múltiples investigaciones, voy a nombrar algunas que ha hecho sus publicaciones sobre el tumor filoides, sobre un caso tratado, la fibromatosis, ¿no? El libro Ginecología, consulta rápida, tumor miofibroblástico inflamatorio de la mama, revisión de la literatura y presentación de un caso, entre otros, ¿no? Entonces, hoy día realmente tenemos un invitado dentro, sumándose a algo que compartir, un invitado de lujo que nos va a poder absolver muchas preguntas, dudas que tengamos. Los invitamos a todos, por favor, a través del chat de aquí, desde el Jardín de los Cerezos, los invitamos a todos a colocar sus preguntas. Pueden colocar sus preguntas, consultas que puedan tener, y vamos a tratar de responderlas todas en este tiempo que tenemos. Si no, también vamos a comprometerlo al doctor para que nos acompañe en otra sesión, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, vamos a ir conociendo un poco cuál es el trabajo que él realiza, a manera él me decía, para comprender que para trabajar el tema de la mama no solamente es un mastólogo, sino es un tema multidisciplinario. Y para ello les vamos a compartir este video que deseamos que lo puedan considerar, ¿no? Ok. Lo tenemos allí. Ok. Hola, mi nombre es Gonzalo Ziegler, yo soy cirujano oncólogo, soy el director de la unidad de mastología de la clínica Ziegler, y aquí en la clínica venimos manejando diferentes tipos de pacientes del área de mastología, tanto enfermedad benigna, preventiva, maligna, y además hacemos cirugía estética y cirugía reconstructiva. Nosotros manejamos la mastología como un
una especialidad integral, donde todos los especialistas pueden ver al paciente y tener un mejor manejo. Los invito a que conozcan más del tema. Yo me formé como cirujano oncólogo en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y cuando era residente tuve la oportunidad de irme a Houston, al MD Anderson, a conocer cómo es que los estadounidenses manejan a los pacientes con cáncer de mama. Luego tuve la oportunidad de viajar a Nueva York, al Memorial Sloan Kettering, y además he tenido formación en cursos de cirugía oncoplástica, tanto en México como de forma virtual, incluso organizando cursos. Además, me he formado en biopsias guiadas por ecografía tanto en Estados Unidos como en Argentina. Y ahora último estamos cursando la maestría internacional en cenología por la Universidad de Barcelona, lo cual nos da toda la gama de conocimientos de tanto patología benigna como maligna. Hola, soy Otto Ziegler Rodríguez, soy cirujano plástico y reconstructivo por la Universidad de Guadalajara en Jalisco, México. Asimismo, tengo entrenamiento de microcirugía reconstructiva en Taiwán, en el Chang Gung Memorial Hospital. He tenido formación en el MD Anderson Cancer Center de Houston, también en la unidad de cirugía plástica y reconstructiva de Ghent, de la Universidad de Ghent, en Bélgica. Atiendo en la unidad de mastología de Clínica Ziegler, donde vemos a nuestros pacientes y les ofrecemos el mejor tratamiento que existe a nivel mundial, porque les damos calidad en su manejo y con una decisión compartida entre el médico y el paciente. La aplicación de la cirugía reconstructiva en la unidad de mastología de CZ abarca desde la reconstrucción inmediata hasta la reconstrucción diferida, con tejidos propios o autólogos y tejidos aloplásticos y una combinación de ellas que refiere a la reconstrucción híbrida, donde utilizamos expansores, implantes lisos y además injertos de grasa autóloga. También aplicamos microcirugía reconstructiva. Mi nombre es el doctor Marcelo Chávez Díaz, soy cirujano oncólogo, especialista en cirugía de mamas, piel y partes blandas y máster de cenología y patología mamaria por la Universidad de Barcelona. Mi formación académica la he realizado en la Universidad San Martín de Porres y la especialización y subespecialización en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas del Perú. El máster por la Universidad de Barcelona en España con rotaciones en el Hospital 12 de Octubre, Clínica de Barcelona y La Coruña, Quirón Salud. Actualmente soy miembro de la unidad de mastología, soy mastólogo y ofrezco a mis pacientes el mejor tratamiento con cirugía oncoplástica y también cirugía de lesiones benignas, ofreciendo a ellas el tratamiento individualizado y diagnóstico, así como procedimientos quirúrgicos de vanguardia. En la unidad de mastología de la Clínica Ziegler aplicamos técnicas de cirugía oncoplástica que van desde el nivel 1 hasta el nivel 3 según la complejidad de cada caso. Utilizamos en el nivel 1 incisiones de baja visibilidad, haciendo la remodelación con colgajos dermoglandulares. En tumores de mayor diámetro utilizamos técnicas de mamoplastía nivel 2, patrones verticales, horizontales, circulares. En verdad, cada segmento de la mama puede ser abordado mediante estas mamoplastías y tener una solución a los defectos estéticos en la resección oncológica. En el nivel 3 nos apoyamos multidisciplinariamente con los cirujanos plásticos de la unidad y logramos hacer reconstrucciones mediante colgajos pediculados, microquirúrgicos libres o colocación de implantes y prótesis en cada paciente. Esto hace que cada paciente tenga un tratamiento individualizado y una reconstrucción para cada una de ellas. Buenos días, soy el doctor Otto Ziegler, tengo dos especialidades, cirugía general y cirugía plástica. En cirugía general, el doctor Raúl Romero Torres nos enviaba al Hospital Nacional de Enfermedades Neoplásicas, CINEN, y tuve al servicio de senos, huesos y tumores, y ahí tuve la oportunidad de conocer al doctor Eduardo Cáceres Graciani y también al doctor Luis León Atoche y el doctor Manuel Cotrina, que han sido pues, los pioneros en este tratamiento de cáncer de mama. Posteriormente, cuando hice cirugía plástica, tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Carlos Vigerin. Carlos Vigerin fue el primero en el Perú a hacer la reconstrucción de mama usando el tram flap. Y también hacíamos reconstrucciones usando expansores. Posteriormente, la Marina de Guerra del Perú me enviaba cada un año a Estados Unidos un International Fellowship al Hospital Universitario de Georgetown University en Washington, D.C., a cargo del doctor Scott Spear, reconocido profesor de mamas. Hay que tener en cuenta que en ese hospital existe el Lombardi Cancer Center, que es un centro referencial de cirugía oncológica, de mamas específicamente, y de ahí es que el servicio de cirugía plástica hace las reconstrucciones. Aprendimos muchísimo y esa
práctica nos ayudó en el momento de regresar, y así fue que el doctor Manuel Cotrina me invita para hacer sus reconstrucciones mamarias post operaciones de cáncer. Y así hemos trabajado 30 años, tenemos 30 años haciendo reconstrucciones de mama. En ese sentido es que de alguna manera influencié sobre mis hijos para que ellos también tengan este acercamiento a la cirugía de mamas, cirugía oncológica y reconstructiva de mamas, lo cual es muy importante para poder hacer esta unidad de mamas. En esta unidad de mamas que tenemos todas las especialidades: cirugía estética, cirugía oncológica, cirugía patología benigna de mama, cirugía oncoplástica, que es esa unión entre lo que hacemos, cirugía plástica y cirugía oncológica, lo cual da excelentes resultados y ha superado lejos a la cirugía clásica, que es mutilante. Muy bien, es lo que nosotros aportamos a esta unidad de mamas. Muchas gracias. Una unidad de mamas es un lugar donde están los cirujanos especializados en la atención del paciente que viene por un problema de índole mamaria. Entonces, tenemos al cirujano plástico, tenemos al cirujano oncólogo, tenemos al cirujano reconstructivo, tenemos psicólogo-oncólogo, hay ecografistas especializados en mama, todos para ir a atender al paciente. Específicamente en el tema estético, nosotros en pacientes jóvenes hacemos aumentos de mama. En las pacientes que son mamás y que por la lactancia han tenido problemas de ptosis, caída de la mama, o que han crecido mucho, hacemos mastopexia, mamoplastías reductivas. Entonces, estas técnicas son muy importantes para que la paciente se sienta cómoda, se sienta bien, se sienta segura con sus mamas, ¿no? Entonces, el aporte de la cirugía plástica también va para la cirugía oncológica. Cuando los cirujanos oncólogos hacen una operación de extirpación de la mama, lo que hacemos es reconstruir la mama. Hay diferentes técnicas que sirven para este fin. Entonces, las técnicas de reconstrucción de mama pueden ser simplemente poniendo grasa, puede ser simplemente colocando expansores, prótesis, o ya usando tejidos propios, ¿no? Los tejidos propios que se utilizan son parte fundamental de la nueva técnica, ¿no? La técnica moderna de reconstrucción de mama, porque se utiliza el TransFlap y se utiliza últimamente usando la microcirugía con rasgos de tipo DIEP, ¿no? Que son con anastomosis microquirúrgicas. Entonces, todo eso lo tenemos en una sola unidad. Tenemos a todos los especialistas que hacen este trabajo. Es por eso que en la unidad de mamas estamos todos en un solo sitio para el paciente. Eso es lo que llamamos Mamas 360. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Luis Álvarez, soy cirujano oncólogo de la unidad de mastología de la Clínica Ziegler. Soy egresado del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, donde desempeño un cargo de médico asistente en el Departamento de Prevención y Diagnóstico Oportuno de Cáncer. Cuento con una maestría en investigación clínica de la Universidad Autónoma de Coahuila en México y soy miembro de la Sociedad Peruana de Mastología. En los últimos años me he enfocado en la prevención y en la detección oportuna de cáncer, con mayor énfasis en cáncer de mama. En la unidad de mastología de la Clínica Ziegler realizamos chequeos preventivos en mujeres que se encuentran en el rango de edad de mayor riesgo, basándonos en los antecedentes familiares y de estilo de vida que analizamos personalmente en cada paciente que acude a nuestra clínica. El despistaje de cáncer consiste en un examen clínico y mamografía o estudios complementarios según sea el caso, además de realizar procedimientos especiales como biopsias guiadas por ecografía o quirúrgicas de acuerdo a lo necesario para detectar oportunamente un cáncer de mama. Soy Claudia César, soy psicóloga oncóloga de la unidad de mastología de la Clínica Ziegler. En cuanto a mi formación, soy psicóloga clínica por la Universidad Cayetano Heredia. Además, soy psicoterapeuta cognitivo-conductual y TREC. También tengo mi formación de maestría en psico-oncología y cuidados paliativos por la Universidad Complutense de Madrid, en España, y terapias de tercera generación, también de España, por la Universidad de Valencia. Esto me permite poder trabajar
con el paciente y con sus familiares, integrando todos los conocimientos que presento y poder darles soporte, educarlos y acompañarlos en todo este proceso de enfermedad, reconociendo que afecta a la salud mental. Sabemos que recibir un diagnóstico oncológico genera múltiples cambios y afecta a la salud mental tanto del paciente como de la familia. Es por esto que desde la unidad de mastología tenemos el soporte de psico-oncología para poder acompañar al paciente y su familia y poder también fortalecer y potenciar todas las estrategias que éste puede tener para que tenga una mejor adaptación y se pueda llevar de una mejor manera todo el tratamiento. Buenas, excelente, felicitaciones, doctor. Realmente es un gran trabajo el que realizan. Realmente se puede identificar que nuestro país está preparado para brindar. Uno de los especialistas mencionaba un aspecto importante, que ya no es como hace 30 años, donde se hacía una cirugía que realmente generaba mucho dolor y traumas a futuro al paciente, ¿no? Sino por el contrario, se trabaja también un tema estético que permita ayudar en este proceso de afrontamiento, ¿no? Hoy día vamos a hablar, en primera instancia, me gustaría invitarlo a que también nos comente un poco de este tema de comprender que no necesariamente hablar de lesiones, si viene usted es oncólogo, de lesiones en la mama, no necesariamente estamos hablando de un cáncer, y que también no necesariamente tampoco es propio de la mujer, también puede ocurrir en los varones. Bueno, Sí. le doy pase, por favor, adelante. Sí, quería comentar un poco sobre ese tema. Miren, la formación de un mastólogo es un poquito distinta en cada país. En nuestro país, lamentablemente, la formación de los mastólogos no está instituida. Antes, hace 30, 40 años, todas las lesiones de la mama las veían los ginecólogos. Luego se hizo una formación ya establecida mediante la residencia de cirugía en cáncer, que la da el Instituto de Enfermedades Neoplásicas. Luego de haber acabado esos 4 años de formación en cáncer, vemos todos los órganos: cuello uterino, ovario, mamas, tórax, abdomen. Luego de eso, nosotros elegimos un camino que es la cirugía de cáncer de mama, de piel y tumores blandos, que es la forma como se forman los médicos de este país y también los colegas de Estados Unidos. Sin embargo, en Europa existen médicos que se llaman mastólogos, en España, en Italia, y estos médicos tienen una formación adicional que le hemos llevado, como han visto, el doctor Gonzalo Ziegler, con el médico con el que trabajo, y mi persona, teniendo un aprendizaje de 2 años en solo lesiones de la mama, tanto benignas, malignas, malformaciones y también en varones. Entonces, es la forma como completamos el estudio de la mama, no solamente viendo lesiones de cáncer como las que nos enseña el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, sino también con el aprendizaje de la formación europea que nos da, bueno, en mi caso, la Universidad de Barcelona. Entonces, lo primero para mencionarle a la población es que siempre que tengan una lesión de la mama, ya sea un hombre o un varón, yo sé que es difícil encontrar un mastólogo en Perú porque no hay esa formación, pero los pocos que tenemos esa formación sabemos que es muy difícil cuando una paciente viene y no encuentra un especialista adecuado. Es decir, no pueden esperar que un médico le solucione un tema si no está formado en esa área. Entonces, mientras más casos veamos de mama, pues va a ser más fácil hacerles el diagnóstico, el tratamiento apropiado, ¿no? Entonces, quedar en la mente de las pacientes que cuando tienen una enfermedad mamaria deben acudir a un mastólogo, pues es el médico que más entrenado está y solamente vemos eso, pues gran parte, el 90% de nuestras consultas son la mama prácticamente, ¿no? Entonces, gracias, doctor. Y entonces, con respecto a esto que usted menciona, no sé si podría ampliar con qué frecuencia se da también estos diagnósticos en los varones. Correcto. De hecho, también, ¿no? Sí, en los varones somos un poquito especial, a diferencia de las mujeres, que nosotros solo tenemos un 1% de glándula mamaria en nuestros pectorales. Entonces, en el tema, por ejemplo, de despistaje de cáncer, no tenemos despistaje de cáncer de mama en varones porque la incidencia es súper baja en los hombres.
Sin embargo, la recomendación es que cualquier tumoración que aparezca en la zona del pectoral de un varón, a diferencia que lo que pasa en las mujeres, casi el 80 o 90% de esas tumoraciones son cáncer. Entonces, los varones sí tenemos que tener mucho cuidado con cualquier hallazgo de masa o bulto en la zona del pectoral, porque la probabilidad de que eso sea una neoplasia es bastante alta. Sin embargo, también hay una patología benigna que sale en los varones, que se llama ginecomastia, que es cuando los varones presentamos más del 1% de tejido mamario en nuestros pectorales. Esa ginecomastia puede ser puberal. Aquellos, no sé si han visto a algunos niñitos que aparentemente tienen mayor grasa en la zona del pectoral, pero a veces no es grasa, sino es tejido mamario. También puede ser por drogas o fármacos. La marihuana da ginecomastia, fármacos en los adultos mayores que inhiben la testosterona, como los pacientes que tienen cáncer de próstata, también tienen ginecomastia. El uso de esteroides y anabólicos es algo muy frecuente en pacientes que hacen gimnasia, que toman estos suplementos nutricionales con anabólicos, también estimulan la glándula mamaria. Entonces, en los varones, en verdad, las lesiones más frecuentes que podríamos ver benignas son la ginecomastia, que es el tejido mamario en los varones, y las lesiones malignas, pues el cáncer es muy raro en varones, pero ante masa sólida en el pectoral, siempre sospechar de un cáncer de mama. Otras lesiones que pueden aparecer en los varones, pues son lesiones quísticas, más que nada de la piel, quistes epidérmicos que son benignos, pero son muy pocas las enfermedades de la mama en los varones porque el porcentaje de mama que tenemos es muy escaso. Ok, pero aún así también estar atentos, ¿no? Mire lo que usted Sí, acaba de mencionar, este tema de los esteroides, las sustancias psicoactivas que también producen o pueden generar este aspecto tan clave. Y también la pregunta iba, usted mencionaba que en los niños, en los pubers también, se podía dar o se podía observar esto. ¿En qué cosas tendrían que estar, por ejemplo, los padres atentos para poder saber que podría ser un síntoma o de repente una reacción a la que hay que acudir y no dejarlo pasar, ¿no? Sobre correcto. todo que se confunde mucho con la obesidad, ¿no? Exacto. Y dice, no, entonces, ¿de qué Sí. manera se podría dar? Bueno, para explicar ese tema de la ginecomastia, que es la glándula mamaria en el varón, tenemos que entender que los varones tenemos un proceso de pubertad en la cual, digamos, antes de los 9, 10 años, nuestras hormonas son muy similares a las de las mujeres. A medida que desarrollan las gónadas, en este caso los testículos en los varones, vamos a aumentar la testosterona entre los 14, 15, 16 años, y esta testosterona que aumenta en los varones hace que nuestro rezago de glándula mamaria pues empiece a eliminar o perderse, casi a hacerse nulo. Hay ciertos niños púberes que no llegan a tener ese nivel de testosterona y entonces la glándula mamaria persiste o incluso puede aumentar. Entonces, cuando tenemos niños que tienen aumento en volumen en el tórax, sienten dolor, hipersensibilidad, o incluso en grados severos de ginecomastia simula una pseudomama porque se van a proyectar hacia adelante, es importante que los vea los mastólogos porque esta ginecomastia, si es que no se resuelve después del pico de la hormona de la testosterona, que es a los 16, pues el tratamiento es quirúrgico, hay que extirpar esa glándula porque da síntomas. Normalmente los varones no tenemos los mismos cuidados que una mujer en la zona del tórax. Muchos de estos niños llegan porque cuentan a sus familiares, he jugado un partido y tengo dolorido el tórax, me duele todo el tiempo, van, les hacemos una ecografía y vemos que no es grasa, sino que es tejido mamario, ¿no? Entonces, los síntomas de esta enfermedad que se llama ginecomastia son dolor en el tórax, hipersensibilidad, tal cual una mujer cuando empieza a desarrollar los pechos en la pubertad, y ecográficamente se puede diferenciar la grasa de la glándula mamaria. Entonces, si bien no es una enfermedad maligna, no es un cáncer, es una enfermedad frecuente y sintomática, ¿no? Para los varones. Excelente, doctor. Y ya pasando un poco al tema de las mujeres, en cuanto a las lesiones más frecuentes, hablando como lesiones benignas o premalignas, creo que también se denomina, si no mal ubico. Entonces, ¿con qué frecuencia se dan? Por ejemplo, este tema de los quistes en la mama es algo muy recurrente, ¿no? Y que a veces se confunde con una tumoración. ¿Cómo el paciente puede identificar que puede, o sea, una sospecha o algo, ¿no?
Sí, con relación al tema de las mujeres y las mamas, algo sencillo es mencionarle a las mujeres que la incidencia del cáncer de mama es a partir de los 40 años, lo cual no quiere decir que hayan pacientes que tienen menos de 40 y que sea imposible tener cáncer, no, sino que es más frecuente mayores de 40. Entonces, ante menores de 40, la predominancia es de lesiones benignas, es decir, lesiones que no tienen ningún potencial de volverse un cáncer en el tiempo. ¿Ok? En estas menores de 40, tenemos que enfocar primero qué es lo que siente nuestro paciente. ¿Tiene dolor? ¿Tiene una masa palpable? En el caso de una masa palpable, en las menores de 40 nos ayuda mucho usar el ultrasonido o la famosa ecografía para diferenciar si las lesiones son líquidas o si las lesiones son sólidas, ¿no? No todas las lesiones líquidas son buenas. Hay unas lesiones líquidas que se llaman quistes simples, que sí son completamente buenas, no es necesario hacerles nada, y cuando son grandes, lo único que hacemos los mastólogos pues, es liberar un poco el contenido del quiste. Lo que quiere decir que no todos los quistes son buenos, ¿ok? Hay unos quistes que se llaman complejos y que sí tienen un potencial de poder tener células malas, ¿ok? Segundo, sobre las lesiones sólidas que tienen las mujeres jóvenes, normalmente el tumor más frecuente se llama fibroadenoma, es un tumor sólido de consistencia de caucho, es muchas veces de crecimiento muy lento, crece 5 milímetros por año. Son el típico mujer que te dice, doctor, tengo una bolita y la tengo desde hace 10 años y está ahí y no ha crecido, ¿ok? Eso es un fibroadenoma. Entonces, las lesiones quísticas y los fibroadenomas son las lesiones benignas más frecuentes de la mama de la mujer joven. Entonces, para esto, que casi siempre nos apoyamos en el ultrasonido, la ecografía, el mensaje a la población es decirles, los mastólogos estamos súper capacitados en hacer todo lo que han visto en el video, pero los mastólogos no hacemos ecografías con informe. El médico especializado para hacer eso se llama radiólogo. Nosotros tenemos muchos problemas porque viene una paciente y dice, doctor, tengo un quiste, y la ecografía lo ha hecho un médico general, lo ha hecho un ginecólogo, lo ha hecho un técnico, No es y especialista. al final esa ecografía es la que le dice al mastólogo qué hacer. Entonces, si no tenemos un buen apoyo en tema de imágenes, pues podemos fallar, ¿no? Los mastólogos lo que hacemos normalmente es leemos el informe, cogemos el ecógrafo y nosotros mismos corroboramos el informe del radiólogo. Si estamos de acuerdo, pues hacemos el diagnóstico y tratamiento. Entonces, las mujeres jóvenes, menos porcentaje de cáncer, más lesiones benignas, si son líquidas, se llaman quistes. Como dije, no todos los quistes son buenos, pero el 80-85% de quistes son simples, así que tranquilas. Y las lesiones sólidas más frecuentes se llaman fibroadenomas, se dan entre la segunda y tercera década de la vida y solo se operan estas lesiones cuando miden más de 3 centímetros o la mujer nota un crecimiento acelerado en el periodo de seguimiento o cuando hay pacientes que tienen poco volumen mamario y dicen, doctor, me toco la bolita y me fastidia o estéticamente no me gusta. Entonces, ahí los operamos. No todos los fibroadenomas deben operarse. ¿Ok? Excelente, doctor. Yo quería aquí consultarle con qué frecuencia, porque usted decía que no necesariamente una lesión puede desencadenarse, una lesión que empieza benigna no necesariamente puede desencadenarse en un cáncer. ¿Qué tipo de lesión es la que sí podría desencadenarse en un cáncer? Sí, esa es una pregunta buena y para responderla es un poquito más complicada porque hay que saber un poco de algo que se llama la oncología, la celularidad oncológica. La célula de cáncer es una célula que tiene 3 criterios muy importantes. Es una célula que trata de perdurar su vida todo el tiempo, es decir, es una célula casi inmortal, no tiene programada la destrucción celular, a diferencia de las células de nuestro cuerpo, las clásicas, por ejemplo, nuestro cabello tiene un tiempo y luego se cae, nuestra piel tiene un tiempo y luego se nos esfacela, igual las uñas. Esta se queda ahí. La célula tumoral es la célula prácticamente que sobrevive a todo. Segundo, tiene un crecimiento acelerado. Es por eso que forman tumores o bultos. ¿Okay? Y lo tercero es que la célula tumoral puede migrar a otros órganos. Puede migrar de una mama a un pulmón, de una mama a un hígado, a un cerebro, que es algo que no lo puede hacer una célula normal. ¿Okay? Entonces, hay lesiones que están en el intermedio entre una célula buena de nuestro cuerpo normal y una célula intermedia que tiene ciertos criterios para pegarse a una célula tumoral. Entonces, esas se llaman lesiones benignas proliferativas,
¿ok? Que muchas veces tienen cambios en la célula que se llaman atipia. Entonces, estos tumores con atipia son tumores que estaban en un camino de ser una lesión intermedia hacia una lesión que podría tener un potencial de malignidad en un futuro, ¿no? Las tenemos. Tenemos tumores benignos que tienen comportamientos que simulan un cáncer, como el tumor filodes, que a pesar de ser un tumor benigno, tienen una faceta que se llaman tumores filodes malignos, en los cuales pueden migrar al pulmón, pueden infiltrar estructuras y tienen un crecimiento celular muy rápido, crecen tumores gigantescos, pero no son un cáncer. ¿Okay? Entonces, ese es un ejemplo de una tumoración que a pesar de no ser un cáncer, pues tiene ciertas propiedades muy tiene similares malignidad. y tiene malignidad. ¿Okay? Sí, se llama así tumor filodes maligno porque simula un cáncer de mama. Hay otros como los quistes complejos, los que hablamos hace un ratito, son lesiones quísticas con líquido, pero que tienen áreas sólidas. En esas áreas sólidas puede haber un porcentaje que varía entre 8 y 14%, que en esas áreas sólidas podríamos encontrar células malignas. Entonces, cuando un mastólogo le dice a un paciente, oye, tienes un quiste complejo, es mejor sacarlo, no es porque le estemos diciendo al paciente, esto es un cáncer, sino le estamos diciendo, hay un porcentaje pequeño de 8 a 12, pero que la única forma de saber si tú estás en ese 8% es extirparlo y que lo ve el patólogo en el microscopio. ¿Ok? Entonces, bajo conceptos fáciles, los quistes complejos son lesiones que tienen cierto potencial de malignidad, los tumores filodes también podrían desencadenar un sarcoma mamario, que es una enfermedad, también es un cáncer de mama, y ciertas lesiones que cuando los mira el patólogo en el microscopio nos dice a los mastólogos tienen atipia, hiperplasia ductal atípica, son cambios celulares que ya el mastólogo le dice al paciente, esto no es completamente benigno y te vamos a estar controlando cada 6 meses o más cercano porque no ha salido completamente benigna la lesión, ¿no? Muchas gracias, doctor. En este punto era un poco la pregunta porque en consulta a veces suele ocurrir que una paciente, un cerezo, viene y nos cuenta, a mí me detectaron hace 5 o 6 años, me detectaron algo que era una bolita, me dijeron que no era nada, y de pronto se convirtió, más adelante me hicieron un chequeo y cuando menos esperé se convirtió en un cáncer, ¿no? Entonces era un poco también importante cuándo saber que si el médico me dice hay que sacar este quiste, hay que sacar esto que se acaba de encontrar, entender, ¿no? Que hay una razón, hay una sospecha, porque a veces es un poco la cultura popular que solemos decir, no, si te hacen eso seguramente, bueno, ya creo que ha reducido un poco eso, no, si te lo tocan se puede convertir en un cáncer. La persona piensa que si la operan, inmediatamente se va a convertir en un cáncer porque ya abrieron el cuerpo, como lo dicen, ¿no? Entonces hay este tipo de referencias, ¿no? Sí, en ese punto quisiera acotar que muchas de esas historias las escucho diario y el punto de quiebre es de que los exámenes no fueron leídos por un radiólogo entrenado y tampoco pasaron por un médico mastólogo. Entonces hay muchas pacientes que me dicen, doctor, yo me echo mis mamografías todos los años y siempre estoy bien. Cojo la mamografía, la pongo en el megatoscopio y le digo, acá está la lesión, la tenías en el 2020, 2021, 2022 y yo he visto que está creciendo. Y todos los informes eran normal, normal, normal. Entonces, no basta con que la paciente sepa de que tiene que hacer sus chequeos, sino que tiene que buscar un sitio adecuado, con un informe adecuado, para que en verdad valga la pena estar haciendo los procesos de imágenes. Si las imágenes son buenas, pero el radiólogo no es bueno, pues nunca lo va a encontrar. Si llevo el informe a un médico que no está entrenado en mamas, me va a decir, ok, el informe dice que está todo bien, ven en un año, y nunca te palpó, nunca te examinó, nunca miró la placa, entonces nos pasa los diagnósticos. Entonces, sí existen muchos pacientes que tienen esta historia de haber hecho, ellos sí haber ido a los controles y pues no han visto las lesiones. No se detectó a están tiempo. entrenados, ¿no? De repente el radiólogo de a veces de un hospital pues les 100 placas al día y pues eres la placa número 99 donde ya está bastante saturado y de repente se le pasa la lesión. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Hacerlas bien con un médico entrenado
Es más, los radiólogos, que son los especialistas en imágenes, hay médicos radiólogos solo entrenados en imágenes mamarias. Entonces, es decir, son médicos que solo ven mamografía, ecografía y resonancia durante toda su vida prácticamente. Entonces, en ellos son los que más nosotros confiamos y entre la comunidad médica pues nos conocemos, ¿no? Y es importante también entender algo que usted acaba también de mencionar, comprender que si bien es cierto el cáncer está dado a los 40 años en adelante, lo estimado, también pueden ser personas más jóvenes y también comprender que no necesariamente tiene que ser la mamografía. No sé si podría ampliar sobre este punto, porque la mayoría de veces se recomienda que la mamografía se haga a partir de los 40 años por un tema de la mama, ¿no? Pero con diagnósticos previos a los 40 años, con pacientes de 20, 25 años, 30 años, que no se han hecho una mamografía, ¿cómo lo detectan? Saber que no necesariamente necesito ese examen, pueden haber otros, ¿verdad? Sí, en verdad la incidencia, como mencionas, para población general más de 40, los chequeos recomendables son a partir de los 40 con una mamografía una vez por año en nuestro país, obviamente, y un examen clínico por un mastólogo. En Europa, por ejemplo, los chequeos son a partir de los 50 y son uno cada 2 años. Estas recomendaciones de chequeos preventivos va a depender de cómo es el cáncer en cada población. Es distinto la población europea, la latina, los americanos. En pacientes jóvenes tenemos ciertos criterios distintos. Por ejemplo, pacientes que tienen descendencia judía, ellos tienen mayor riesgo de cáncer de mama, pues ellos tienen un control totalmente distinto. Pacientes que tienen cáncer de mama familiar. Cáncer de mama familiar quiere decir que 2 familiares de primer grado tienen cáncer, es decir, mamá, abuela o hermanas, ¿ok? O 2 familiares de segundo grado con uno de primer grado, primas, tías, etcétera, y tu mamá o tu hermana. En este tipo de pacientes, el screening comienza a partir de los 35 años. O 5 años antes del familiar más joven con cáncer de mama. Entonces, la mamografía la usamos a partir de los 40 por el tema de la densidad mamaria. Cuando nosotros sacamos mamografía en una paciente menor de 40, este estudio no nos permite ver muy bien en la mama porque la densidad de la glándula mamaria en un paciente joven es bien denso y prácticamente el estudio no nos ayuda mucho. Entonces, en menores de 40 usamos casi siempre ecografía y si tenemos alguna duda, pues usamos resonancia magnética. En los mayores de 40 va perfecto la mamografía, entonces la usamos mamografía, ecografía y en algunos casos seleccionados resonancia en estos pacientes. Pero sí existen estudios que nos permiten ver mejor en pacientes jóvenes por su densidad, que es la ecografía y la resonancia, ¿no? Las indicaciones de screening en pacientes jóvenes es individualizada, es decir, tenemos que escuchar la historia del paciente, familiares con cánceres, factores de riesgo de la paciente, raza étnica, ¿no? Y lesiones previas que pueden haber tenido cierta proliferación, como hemos mencionado, ¿no? Uh-huh. Bien, doctor. Aquí también en este punto nos hace Carlita una pregunta, así una de las personas, nuestras televidentes, nos acaba de indicar qué tan frecuente, qué tan bueno es la palpación del seno, o sea, periódicamente para prevenir el cáncer. ¿Cómo lo ve usted? Sí, esa es no sé si, bueno, han visto que es una campaña casi muy publicitada, el tema de palparse las lesiones, entonces lo que tenemos que diagnosticar los médicos, lo que buscamos es el cáncer temprano. El cáncer temprano de la mama es el cáncer que no se toca. Es decir, es el cáncer que la paciente viene y dice, no tengo nada, doctor, pero vengo a mi chequeo. Sacamos una mamografía y vemos unos puntitos que se llaman microcalcificaciones, que es el futuro cáncer en 5 o 10 años de la paciente. Ok, ese es un cáncer temprano, ese es un cáncer que tiene una tasa de control del 99-98%, nadie se muere por cáncer in situ, así se llama. Eso es el gold estándar, es lo que todos deseamos. En Estados Unidos este cáncer in situ es 20% de todos los cánceres de mama. En nuestro país es menos del 5%. ¿Y cuál es la diferencia? Porque en Estados Unidos a todos los trabajadores les piden que se hagan la mamografía o no los contratan. En nuestro país, como tenemos sus subempleos, son muy pocos los pacientes que pueden optar por una mamografía o incluso en una provincia, pues tener un mamógrafo a veces es difícil. Entonces,
Una forma de subsanar eso es que los países tercermundistas donde no tienen acceso a una imagen es decirle a la paciente, ok, tócate la mama y si palpas algún bulto, pues te vas al médico. Claro, pero ya creció, ahí ya creció. Exacto, ¿no? Ahora, es distinto que te toque un mastólogo, y yo siempre les digo a mis pacientes, los mastólogos bien entrenados, los que conozco, te pueden detectar un tumor tocándolo con la mano, incluso de medio centímetro para arriba. Es imposible que un mastólogo pueda palpar un tumor menos de 5 milímetros, es muy, muy, muy difícil. Entonces, y la mamografía te detecta lesiones que miden 2, 3 milímetros, entonces, ahora, si un mastólogo puede detectar una lesión con los dedos de 5 milímetros, 1 centímetro, eso probablemente no lo va a poder hacer la paciente. O sea, la paciente lo va a detectar cuando mida 3 o cuando mida 4 o cuando te diga, doctor, me he tocado un bulto en la axila y creo que esto no es normal. Ok, ese bulto ya es la metástasis del cáncer de mama que ha saltado a la axila. Entonces, tenemos que ser muy cautos cuando recomendamos el autoexamen de mama porque también sabemos que el nivel cultural de nuestra población difiere mucho en todo nuestro país. Entonces, lo que yo recomiendo siempre a mis pacientes es, ve a un mastólogo a partir de los 40, hazte la mamografía y eso es como un SOAT, como los carros, que ese año no te va a pasar nada, tranquila, vienes el otro año. Si nos confiamos en el autoexamen, las pacientes llegan a decirme, doctor, ¿sabe qué? Yo siempre me tocaba el seno y nunca he sentido nada, y esta vez vengo porque ya tocó un tumor, palpa un bulto, y le examinamos y es un bulto de 4 o 3 centímetros, y ya es tardío. Entonces, puede ser una práctica que lo puedan realizar, sí, pero que no lo deben tomar como diagnóstico temprano, ni de descarte, ni de prevención. Nos ayuda a veces a los mastólogos cuando preguntamos el dato y nos dicen, oh, sí, me palpo algo raro o me duele por acá, entonces nos ayuda el examen clínico, pero no lo recomiendo como una parte de una práctica de prevención de cáncer, ¿no? Por lo menos en nuestro país, ¿no? Claro, y aquí también importante dos cosas que usted ha mencionado durante cada una de las intervenciones. Médicos especialistas, frecuencia y promoción de la detección temprana, ¿no? Que este es clave, o sea, una de las campañas que se viene realizando a través de la Asociación Nacional de Psico-Oncología del Perú, que siempre en AMPE siempre hacemos, es también hablar mucho de este punto, ¿no? De promover la detención temprana. O sea, o sea, de cáncer no se muere uno, no se muere de cáncer. Hoy en día, ya no necesariamente hablar de cáncer es sinónimo de muerte, ¿no? Hay muchas, como hoy hemos visto en el video inicial, hay muchas formas, pero hay que combatirlo rápido, ¿no? Rápido, ¿no? Y hay una de las preguntas que también nos han hecho sobre el cáncer triple negativo, cuál es la incidencia, ¿no? El cáncer de mama triple negativo que hoy en día ha incrementado estos diagnósticos y cuál es la incidencia y también el pronóstico que se tiene frente a este tipo de cáncer. Correcto. Cuando una paciente, lamentablemente le damos el diagnóstico de cáncer, la paciente hace dos preguntas, casi siempre. ¿Qué grado tengo? Es una pregunta clásica que me dicen. Y lo otro es, ¿qué tipo de cáncer tengo? ¿Okay? Entonces, para que la población sepa, el tema no es el grado, sino nosotros los médicos llamamos estadios. Y mientras el estadio es más avanzado, pues la probabilidad de sobrevivir a un cáncer es menos. Y mientras más pequeño es, más temprano, pues es mejor. Y el otro que va de la mano es el tipo de cáncer de mama. El cáncer de mama ha sido tan estudiado que ya saben, digamos, las vías por las cuales esta célula se multiplica y eso ha permitido que los mastólogos y los oncólogos clínicos y las radioncólogos, que somos los 3 médicos que vemos el cáncer, sepamos cómo va a ir creciendo este tumor o la velocidad de proliferación de sus células. Entonces, a grandes rasgos se dividen en hormonales, que son los típicos pacientes de todas las recomendaciones que escuchan de que la paciente no tuvo hijos o la paciente que tuvo la menopausia tardía, la primera regla muy precoz, la paciente que usó hormonas, se estimuló la gestación con hormonas. Entonces, todas esas, la obesidad también es un factor de riesgo. Todos esos factores de riesgo clásicos son solamente para los cánceres hormonales. Los otros, que se llaman no hormonales, ahí viene el famoso triple negativo que me están preguntando, y el HER2, son cánceres
que no guardan relación con los factores de riesgo clásicos. El triple negativo es un cáncer que prácticamente se llama así porque no tiene ninguna parte de la estructura mamaria. Es decir, cuando le hacemos una biopsia o sacamos el tejido del tumor, el patólogo dice, yo no veo células similar a la mama. No expresan nada. Es totalmente distinto y tampoco veo que tenga una vía de crecimiento identificada. Ese es un triple negativo. Entonces es un cáncer que es más agresivo porque no sabemos la vía cómo crece. Segundo, se manifiesta más en pacientes jóvenes. Tercero, los triples negativos tienen mayor potencial de metástasis. Lesiones muy pequeñas pueden ya darte metástasis en órganos a distancia como los pulmones, el hígado, el cerebro. Y por ende, los triple negativos, pues, de todos los cánceres de mama actualmente son los de peor pronóstico. ¿Ok? Los de mejor pronóstico son los hormonales, luego le sigue el HER2 y luego sigue el tema del triple negativo. Entonces, cuando tengamos un diagnóstico de cáncer de mama, tenemos que saber esas dos cosas como nuestro nombre y apellido, el estadio que tengo y qué tipo de cáncer de mama tengo. Entonces, con eso yo ya sé cómo voy a tratar al paciente, incluso sus seguimientos o el planteamiento de la terapia que va a llevar, ¿no? Esto también es algo clave, ¿no? Porque muchas veces el paciente no tiene conocimiento del diagnóstico que se tiene, ¿no? Los familiares en algunos casos ocurren que no le quieren decir el diagnóstico al paciente. Y es importante porque en el proceso de anamnesis, la historia clínica, se elabora una serie de elementos que son claves para poder saber cuál es el tratamiento que va a seguir, ¿no? Ahora, dentro de este proceso, usted también, bueno, lo hemos visto también en el video, ¿qué tan importante usted considera que es este proceso de acompañar, sobre todo en el caso de las mujeres que se enfrentan a una mastectomía radical? Que, bueno, de repente después va a explicar un poquito la diferencia entre una mastectomía radical y una que no lo es. ¿Qué tan frecuente y qué tan necesario es estar acompañado por un psicooncólogo, ¿no? Por un psicooncólogo que esté en este proceso, desde el inicio del diagnóstico, como se viene a, no sé, podría brindar aquí Sí. alguna acotación. Bueno, el tema del cáncer de mama, desde que lo mencioné, desde que tengo conciencia y lo trabajé en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, lamentablemente en nuestras instituciones el volumen de paciente hace que muchas instituciones prioricen la parte orgánica que la parte mental de nuestros pacientes, y eso es algo que no debe ser, ¿no? Cada uno de los especialistas tienen un rubro. Los cirujanos mastólogos tenemos el rubro de operar al paciente. El oncólogo clínico tiene el rubro de darle la terapia sistémica, ya sea la quimioterapia, la inmunoterapia, el radiooncólogo, la radioterapia, y la parte psicológica la debe ver un psicooncólogo que es totalmente especializado en el llevar esta enfermedad. Esta enfermedad es crónica, es una enfermedad que le va a tomar y le va a cambiar la vida al paciente desde que le dices tienes cáncer hasta que fallece. Entonces, y tienen periodos los pacientes donde tienen estrés, y ese estrés va cambiando entre que, doctor, ¿qué cirugía me va a hacer? Doctor, que voy a recibir esta quimio, o doctor, me va a dar la radioterapia, se me va a caer el cabello. Entonces, muy aparte de la parte orgánica que nosotros tratamos con la parte quirúrgica, tratamos de también conllevar al paciente y hacer la vinculación de la familia, porque necesita un soporte emocional este paciente para no solamente ir y sentarse y escuchar lo que uno dice, o ponerse en un quirófano, echarse y someterse. Yo siempre le digo a los pacientes, a los familiares que no quieren decirle el diagnóstico a sus familiares, es de que la cirugía no los va a tener ellos, lo va a tener el paciente. El paciente es el que se va a sentar en un sillón y le va a poner una vía y le va a recibir la quimioterapia. Entonces, es un proceso tan largo que es imposible ocultarle lo que tiene el paciente. Entonces, muchos pacientes pasan por ciertos periodos como la depresión, la tristeza, la negación, y lo vemos los cirujanos porque los conocemos años a los pacientes, y muchos de ellos necesitan, yo siempre les digo, si usted va a pelear, yo peleo con usted, pero si no, nos caemos todos. Entonces, es importante que las instituciones sepan que es necesario no solamente una consulta de 15 minutos con tu mastólogo, porque lamentablemente así nos ponen, sino que debe tener un apoyo psicológico para poder sobrellevar la enfermedad, ¿no? Entonces,
En verdad, el cáncer de mama es una enfermedad actualmente que ya es casi crónica, y las cirugías también impactan en la reincorporación de nuestro paciente a su ambiente social. Hace 50 años a los cirujanos nos importaba nada sacarle la mama y decir, bueno, le saqué 50 ganglios y que el brazo le quede hinchado, pues es cáncer, ¿no? Entonces, eso ha cambiado totalmente. La visión actual, que es como la que vieron en el video, es de que podemos hacer cirugías de conservación. Actualmente la cirugía de cáncer, que se llama cirugía oncológica, ¿ok? Se ha vuelto más de conservación. Se ha visto que extirpar la glándula mamaria completa no te da más vida que conservarla, entonces no hay motivo en algunos casos de poder tener que sacar toda la glándula. Y hemos mezclado desde hace 20 años, los europeos, los americanos, bueno, yo viajé a España, me formé con el doctor Benigno Acea, igual el doctor Siller que trabaja conmigo, él también se ha formado con él, combinaciones de técnicas de cirugía plástica con la cirugía de cáncer, y eso se llama cirugía oncoplástica. Entonces, hacemos cirugías en las cuales resecamos los tumores y reconstruimos con el mismo tejido glandular mamario, y cuando no podemos, porque el tumor es muy grande, pues entramos con los cirujanos plásticos y los reconstruimos a las mujeres, ya sean con implantes, prótesis, colgajos. Existen 1000 formas, que a veces el paciente, cuando tiene este diagnóstico, dice, no es necesario, doctor, no me importa cómo quede después de la cirugía. Esa es la impresión inicial. Cuando se dan cuenta que el cáncer de mama son las que nosotros llamamos las gran sobrevivientes, porque viven años, viven 20, 30 años, 40 años. Yo veo mis pacientes adultas mayores, vamos, que no te puedes perder una fiesta, que no te puedes perder una playa, que no te puedes perder una reunión con tu familia porque estás avergonzada que no tienes una mama. Tienes las posibilidades en el equipo, te reconstruyes y te reincorporas a tu vida social. Entonces, no es solamente que nuestros pacientes le digamos, estás bien, no hay metástasis o todo está bien. No, tenemos que reincorporarlas a un estilo de vida y que se sigan con su vida, porque esto es una enfermedad como cualquier otra, ¿no? Ujú. Y en este proceso que usted habla de la reconstrucción, también en las instituciones del Estado, como los hospitales, también cuentan con este tema de reconstrucción abierta. Correcto. ¿Se da? Para el tema de la ¿Con qué reconstrucción, frecuencia se da? sí, con el tema de reconstrucción quería mencionar, la reconstrucción mamaria, la parte de cuando ya están mastectomizadas, es decir, cuando no tenemos el seno, las realiza, que son niveles 3 de reconstrucción, las realiza un mastólogo, pero la cirugía la encabeza un cirujano plástico. Y como ya conversamos, el cirujano plástico es como que la base, pero hay cirujanos plásticos especializados solo en reconstrucción mamaria. Entonces, de eso dependen los resultados de la paciente. Nadie quiere entrar a una reconstrucción y despertar y decir, oye, tengo algo que parece una mama, pero no es una mama, es un bulto y está medio raro. Entonces, en las instituciones... También hay un acompañamiento psicológico para eso. En las instituciones públicas, lamentablemente con el tema del COVID, hemos priorizado otras cosas que el tema de reconstrucción mamaria. Entonces son muy pocos centros donde se hacen en la parte pública reconstrucción. El Instituto de Enfermedades Neoplásicas las hace, pero no en el porcentaje que teníamos prepandemia por el tema de la priorización de pacientes. En la seguridad social también se hacen, pero no en el volumen que quisiéramos, porque son más pacientes las que no tienen la mama que las pacientes reconstruidas. Pero siempre es bueno que las pacientes sepan que existen múltiples opciones de reconstrucción, no solamente con implantes, existen con sus propios tejidos. Estas técnicas son muy útiles y actualmente es casi rutinario en Europa, en Estados Unidos, que las hagan los médicos. Lamentablemente nuestra situación de salud pues hace que, a diferencia ya que tienen 20 quirófanos y puedan operarse 20 pacientes, nosotros tenemos 5 y entonces tenemos que elegir qué cosa es prioridad, y a veces las reconstrucciones pues no las ven como prioritarias, ¿no? Pero sí es importante que se le explique a la paciente que sí existe. Y algunas pacientes incluso lo toman la decisión después de unos 5 o 6 años, dicen, ok, ya estoy bien, me están controlando y quiero reconstruirme, y es totalmente válido. Pero bueno, de alguna manera se sabe que hay la alternativa, en este momento está en para, pero hay la alternativa. Laura nos pregunta, ¿con qué frecuencia hay que realizar chequeos preventivos para, de alguna manera, estar atentos a un posible diagnóstico de cáncer? ¿Y con qué periodicidad?
Ok. Esa pregunta va a depender, como le dije, del sitio donde estemos. ¿Ok? En nuestro país es a partir de los 40 con un examen físico. Examen físico significa que te examine un mastólogo Encantado. entrenado y pidamos una mamografía de descarte. Con ese resultado te revalúa el mastólogo y te ve si es necesario pedir algo extra o todo está bien. Eso se hace una vez por año. Repito mucho en nuestro país porque va a haber alguien que diga, yo tengo un familiar en Europa y en Europa se lo hacen a partir de los 50, o tengo un familiar en Estados Unidos, en Estados Unidos a partir de los 45. Entonces la incidencia del cáncer y la población pues es un poquito distinta, ¿no? Pero en nuestro país es una vez por año a partir de los 40 años, examen físico por un mastólogo y con una mamografía. Lo otro es que los mastólogos no vemos la parte ginecológica. Eso también nos pasa bastante. Me dicen, doctor, tengo un papá Nicolau que me salió, no vemos la parte pélvica, eso es solo el ginecólogo, sí. Esta relación justamente que acaba de hablar, de esta hermandad con la ginecología, con la frecuencia que se da de un cáncer de mama de mutar a un cáncer de cuello uterino, o que en muchos de los casos se da esta dualidad, ¿con qué frecuencia se da y si es porque hay que estar atentos a ello, ¿no? Sí, en nuestro país es frecuente, lo que no quiere decir que en otros lados. ¿Por qué? Porque en nuestro país el cáncer de cuello uterino es el más frecuente en las mujeres a nivel nacional. La causa del cáncer de cuello uterino es una infección por un virus que se llama PVH. Es un virus que se contagia por relaciones sexuales. Entonces no guarda absolutamente ninguna relación con la biología del cáncer de mama. Pero sí da coincidentemente que, como es el más frecuente, pues el cáncer de mama es el segundo más frecuente en el país, pero es el más frecuente en Lima metropolitana, porque nosotros tenemos en Lima metropolitana un estilo de vida más europeizado. Entonces somos más de comer comida chatarra y la obesidad está vinculada al cáncer de mama hormonal, ¿okay? Pero, digamos, no guardan relación con el tema de que se ocasionen o vengan de la misma vía de crecimiento. El cáncer de mama es muy distinto al de cáncer de cuello uterino, pero por frecuencia hay pacientes que pues pueden presentar ambos, ¿no? O sea, no es que estén conectados, no es, porque a veces se escucha en consulta este punto, ¿no? Me diagnosticaron un cáncer de mama y me han dicho que hay una gran probabilidad de que tenga un cáncer de cuello uterino o que vaya a saltar a otro órgano cercano. No tiene relación con ello. Claro, el cáncer de mama, los sitios de metástasis, lo que la gente le dice saltó, son pulmón, hueso, hígado y cerebro. Entonces, hay pacientes que me dicen, doctor, tuve cáncer de mama y luego tuve cáncer de pulmón. No es eso, sino es que el cáncer de mama ha ido al pulmón. Hizo Hizo metástasis, correcto. Entonces no son dos cánceres distintos, sino que es uno que ha ido a otra zona, ¿no? Las metástasis a cáncer de cuello uterino en mama nunca las he visto. Debe haber algún reporte caso, pero son extremadamente raras, ¿no? Este aspecto también de considerar, justo usted mencionaba, de la alimentación y por qué de repente en Lima hay mayor incidencia como zona metropolitana. No sé si podría comentarnos, si bien es cierto, el tema del cáncer no hay como un, sí, está pasando por esto, por aquello, sí, pero hay un factor de riesgo. ¿Cuál es el factor de riesgo más reiterativo, frecuente para el cáncer de mama? Y estar atentos, nuestros televidentes que también lo puedan ver, ¿no? Sí, el factor de riesgo, como hablamos de prevención, es más que nada para el cáncer hormonal, ¿ok? Entonces, cuando la palabra hormonal significa de que la mujer produce estrógeno y progesterona más que el varón. Entonces, de por sí, ser mujer es un factor de riesgo para cáncer de mama, porque tienen más hormonas, estrógeno y progesterona, que un varón. Segundo, la edad. A medida que la mujer envejece, como todas las cosas, las células van cambiando y van perdiendo su capacidad de autorregulación. Entonces, una célula más vieja, pues tiene mayor riesgo de transformarse en una célula tumoral. Entonces, por eso la edad, el cáncer de mama es mayor en mayores de 40. Tercero, meter hormonas externas a tu cuerpo, ¿ok? No quiero decir que todos los anticonceptivos den cáncer, no, pero, por ejemplo, la estimulación hormonal que se usa para gestación es una carga hormonal muy grande y eso puede generar un factor de riesgo para el cáncer de mama. La terapia que se da de reemplazo hormonal en las posmenopáusicas, hay pacientes que dicen, tengo menopausia, me fastidia, me voy a poner hormonas.
cuando le dan esas hormonas, tienen que informarle que su riesgo de cáncer de mama a partir del tercer año va a empezar a aumentar. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Si la mujer menstrua desde muy joven, va a estar estimulada más tiempo con estrógeno y progesterona. Si la mujer tiene una menopausia muy tardía, también va a estar expuesta a las hormonas por mucho tiempo. Si la mujer no tiene hijos y no da de lactar, lamentablemente la mama es el único órgano que alcanza su madurez después de lactancia. Es decir, yo puedo tener 40 años y nunca tuve hijos, pues tu mama no ha desarrollado forma completa porque nunca has tenido el periodo de lactancia. Cuando tienen lactancia, las células de la glándula mamaria alcanzan su madurez. ¿Ok? Y tengo muchos pacientes, no sé, los ha visto de repente, que vienen y me dicen, doctor, quiero mi pastilla para mi tratamiento antihormonal, y la paciente pues, está en 100, 110 kilos. Esa pastilla de tratamiento antihormonal, ¿para qué es en las posmenopáusicas? Las personas tenemos una hormona que se llama aromatasa, que convierte la grasa del cuerpo en hormona, en estrógeno. La pastilla lo que hace es bloquear esa aromatasa para que no pase la grasa a hormona. Pero si yo tengo un montón de grasa, pues la pastilla va a bloquear el 10% y el 90% va a seguir convirtiéndose en hormona. Entonces tengo pacientes que me dicen, doctor, yo tomé la bendita pastilla 5 años y me regresó el cáncer. Y la señora pues pesa 100, 120, entonces la pastilla la está tomando, pero no va a funcionar. Entonces es ahí donde yo decía el tema de nuestro Lima, Del peso. que tenemos una costumbre de consumir cosas, carbohidratos, sobrepeso, obesidad. Mientras la paciente sea más obesa, pues va a convertir más grasa en hormona, y esa hormona es la que al final desencadena un cáncer de mama, ¿no? Entonces, eso es más que nada la prevención, ¿no? Prevenir los picos de hormonas en las mujeres, y las formas, pues hay cosas que podemos cambiar, como nuestra dieta, como el tema de nuestros chequeos preventivos, como el tema de promover la lactancia materna, el uso con cuidado si vamos a tener terapia de reemplazo hormonal en la menopausia. Tiene que ser un ginecólogo que tenga una buena relación con un mastólogo para que puedan hacer los chequeos. Entonces, más que nada por ahí va el tema de prevención, ¿no? Cuando se refería a las pastillas, se refería al anastrozol, al tamoxifeno, a estas la anastrozol, más que nada, la anastrozol hace el tema de inhibir la aromatasa, sí. ¿No? Porque hay pacientes que tienen, por ejemplo, el tamoxifeno por 5 años, les dicen por 3, en algunos casos les dan por 10 años, por diferentes tiempos, ¿no? Y supongo que tiene que ver mucho con el proceso menopáusico, también en cuánto tiempo se genera. Correcto. ¿Qué es lo más recomendable en esos casos? ¿De 5, de 10 años? Lo que pasa es que el tema de indicar tamoxifeno o anastrozol, bueno, eso lo hacemos los mastólogos y los oncólogos, ambos podemos recetar, viene desde el hecho de que el médico entienda cómo funciona el medicamento que le está dando al paciente. El tamoxifeno lo que hace es bloquea que la hormona, que el estrógeno y progesterona que hacen los ovarios, bloquea el receptor de hormona en la mama. Es decir, bloquea el receptor de hormona y ese estrógeno y progesterona pues se va al endometrio. Entonces, en las mujeres que toman tamoxifeno es para las pacientes que fabrican hormona. Y la única forma de fabricar estrógeno y progesterona es que el ovario funcione. Es por eso que tamoxifeno se da en las pacientes premenopáusicas. Esa lógica. Hay pacientes que dicen, toma 10 años, pero vamos, tienes tomándolo desde los 45 y ya tienes 55 años, pues no va a funcionar si ya no tienes producción hormonal. Entonces, la recomendación es, durante la premenopausia, toma tu tamoxifeno y luego incluso podemos cambiar a anastrozol, que lo que hace es bloquear la hormona aromatasa, porque ya no vas a menstruar, ya tus ovarios ya no funcionan y tus hormonas vienen de tu grasa. Entonces, todos esos cambios de pastillas por tamoxifeno, anastrozol, pues lo hacemos los médicos analizando qué estatus de menopausia o clínica, ¿no? hormonal tiene nuestro paciente, si menstrua después de la quimioterapia o no menstrua, si hubo daño de los ovarios por la quimio o no. Entonces, es casi un poquito individualizado. Yo sé que les causa bastante ansiedad cuando un paciente se sienta al costado del otro y le dice, a mí me dieron esto 10 años, a mí me dio quimio, a mí no me dieron quimio, a mí me dieron radio. Entonces, se estresan un poquito pensando en me están dando algo menos o algo más. Y entonces, en verdad, yo siempre les digo,
Los pacientes son únicos, si no hubiera una receta y el médico les daría todo lo mismo. Entonces, hay que individualizar cada caso, pero de forma práctica es que entender estas cosas de cómo funciona el medicamento, pues le ayuda al paciente a entender hasta cuándo debe tomarlo o por qué lo hace, ¿no? Es importante. Ujú. Bien, doctor, el tiempo nos ha ganado. Realmente ha sido un gusto poder contar con toda la explicación y los aportes que el día de hoy nos ha compartido en este espacio. Y sí, es importante que nuevamente reincidir en la necesidad de contar con especialistas en determinadas pautas del proceso, ¿no? Para que podamos tener un adecuado diagnóstico y un adecuado pronóstico. Entonces, también contar, hoy también ha mencionado el doctor la importancia de contar con un apoyo psicológico, en este caso los psicooncólogos. ¿Por qué acompañar? También ir rompiendo estos mitos que tenemos de hace 30, 50 años que me dijeron o me dieron. Acaba de mencionar en esta última parte el doctor que cada paciente es un individuo único con un diagnóstico único y por lo tanto un tratamiento claro y específico para esa persona, ¿no? Es clave darnos cuenta que durante este proceso no es un camino solo del paciente, sino también de todo su entorno, en este caso los familiares o los cuidadores primarios, quienes van a acompañar en todo este punto. Y tener mucho cuidado con estas coaliciones, estas conspiraciones del silencio, como se llama, esta conspiración del silencio, de no decirle a los pacientes lo que va a ocurrir, ¿no? Por el contrario, explicar, para ello también es importante contar con un profesional de la salud mental que nos pueda guiar, en este caso los psicooncólogos, que podamos guiar al paciente y decirle qué va a ocurrir, qué va a pasar, para reducir la angustia, porque ya de por sí el tratamiento clínico orgánico va a ser complejo, entonces cuanto menor sea esta angustia, también va a ayudar a un proceso de recuperación. ¿Verdad, doctor? Sí, correcto. Sí. Todo esto es multidisciplinario. Sí. Multidisciplinario, ¿no? Muy bien, le agradezco su participación el día de hoy. Los invitamos a todos a continuar. Este video queda en nuestra página desde el Jardín de los Cerezos. Los invitamos a continuar compartiéndolo y si tienen preguntas, déjenlo ahí y estamos seguros que el doctor Marcelo nos puede acompañar en otra oportunidad, doctor, y las preguntas que no se puedan resolver vamos a ir enviándolas y vamos a tratar de responderlos en el transcurso de los días. ¿Sí? Muchísimas gracias nuevamente a todos. Los seguimos invitando a darle clic y a compartir en este espacio de algo para compartir y algo que compartir y los invitamos todos los jueves a las 7 de la noche. Muchas gracias, doctor, por su participación. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Ok, hasta luego. Gracias.